Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos aquí en un programa más de Diálogo Nocturno. Gracias a quienes están en sintonía nuestra, por supuesto, en el @i99 en las plataformas digitales y también quienes van escuchándonos a esta hora en su radio, en el 98.9 FM. Gracias por estar con nosotros un día más, justamente en este día, lunes 15 de diciembre. Estamos prácticamente a 10 días de Navidad. Realmente el año se ha ido transcurriendo demasiado deprisa. Un día, una jornada también bastante intensa, mucho movimiento informativo, pero también intenso calor en Guayaquil. Se han soportado temperaturas bastante altas y la advertencia justamente del INAMI, no solo en Guayaquil, en Guaya, sino también a nivel nacional, es el tema de la radiación ultravioleta demasiado alta, elevada, por supuesto, por el tema de la radiación solar fuerte, el sol que estamos soportando en estos días acá en Guayaquil, pues, y también la zona de la región Sierra, el Oriente. Hay en algunos lugares, bueno, que está lloviendo poco. Acá en la costa se siente un poco más el tema de la radiación solar y, por supuesto, llevarles algunos datitos, ¿no?, de lo que se ha registrado este día, pues, a propósito de lo que ya ha sido la definición del salario básico unificado para el año 2026. El gobierno lo fijó en $482. Son $12 que se ha incrementado de los 470 que es actualmente para este año. Pues para partir del próximo año, de enero del 2026, el sueldo básico sube a $482, $12 el incremento. El gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, destacaba que eran más de 10 años, pues era la primera vez que había un consenso entre el gobierno, el sector de los empleadores y los trabajadores. Entre otras informaciones, pues también este día que se ha generado, el presidente Daniel Noboa recibió el saludo diplomático del cuerpo acreditado acá en Ecuador, del nuncio apostólico y también de los demás embajadores acreditados en el país, en el Palacio de Carondelet. También entre las novedades, pues al ámbito internacional, hay una nota de protesta que ha presentado el gobierno de Chile al presidente colombiano Gustavo Petro por esas declaraciones. En Twitter escribió en su red social de X, el presidente Gustavo Petro, pues insinuando de que era un nazi el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, y por ello pues la nota de protesta que le ha presentado el gobierno de Gabriel Boric a su homólogo Gustavo Petro, entre otras novedades que se han registrado este día. Bueno, y para saludar esta noche también estamos ya con Alejandro Calderón, analista político, es máster en Gobierno y Administración Pública. Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al Diálogo Nocturno. Le saluda Leonidas Castro, ¿cómo está? Buenas noches, Leonidas, un gusto compartir con ustedes. Un gusto, Alejandro, compartir. Estamos terminando este año 2025, un año políticamente difícil. Se terminó con una consulta popular que no fue lo que esperaba el gobierno nacional. Habían expectativas justamente de aplicar cambios, de una nueva constituyente, de cambiar la constitución, de tratar de avanzar en la propuesta del presidente Daniel Noboa en los cambios que está planteando al Ecuador. Finalmente no se alcanzó. La oposición obviamente está enraizada en las propuestas que plantea la Revolución Ciudadana, que son la mayoría de la oposición. El gobierno nacional con ADN tiene su mayoría en el legislativo, pero aún no tiene esa mayoría absoluta para definir leyes que transformen lo que es la Constitución del año 2008. ¿Cómo analiza usted al terminar ya este periodo? El presidente Noboa empieza un mandato, ahora sí completo, de 4 años, no lo que significó ese año y medio para completar el periodo del exmandatario Guillermo Lasso después de esa muerte cruzada. ¿Usted cree que el 2025 lo terminamos con buenos números para el gobierno nacional? Al final, pese a todo, pues el presidente Daniel Noboa tomó decisiones muy duras, como aquella de eliminar el subsidio al diésel, algo que por 50 años se mantuvo y que ningún gobierno se atrevió a tomar esa decisión. ¿Cómo analiza usted? Bienvenido. Muchas gracias, Leonidas. Efectivamente ha sido un año, creo yo que de mucha aventura política, en el sentido de que se han tocado elementos estructurales de mucho fondo para el país, entre ellos justamente lo que tú comentabas, el tema del subsidio. Desde un punto de vista de análisis sistémico de la trayectoria institucional del Ecuador, esto es histórico.
Y es Correcto. histórico porque por primera vez se ha manejado el tema de los subsidios desde un punto de vista netamente técnico y se ha puesto sobre la mesa justamente esta problemática de los diferentes sectores. Correcto. Alejandro, Ahora, sí. el gobierno ha sido muy valiente Siga, siga, precisamente. siga. Siga, Alejandro, sí, le escuchaba que por un momento se me cortó su señal. Se frizó la cámara, pero siga adelante, Alejandro, le escuchamos. Claro, precisamente comentaba que el gobierno ha tenido justamente, ha sido muy valiente de tocar muchos temas trascendentales al país y en el mismo periodo electoral. Por ejemplo, el tema de la propuesta a una reforma constitucional. Muchos sectores le decían no es el momento, no todavía, pero el gobierno no ha tenido justamente miramientos de privilegiar justamente las necesidades nacionales antes que que los momentos políticos como tal. Y hay que destacar absolutamente esto, Leonidas, es decir, históricamente ningún gobierno ha salido vivo o bien parado de un tema de combustible. Está claro que Terminaba para caído todos el los gobierno sectores finalmente, ¿no? económicos, Terminaba caído, como apedreado y mínimo, aporreado. como mínimo, y este gobierno, pues, como menciona, ha sido histórico porque el sector del transporte, de hecho, lo ha apoyado, lo cual ha sido tremendamente curioso de nuestra trayectoria institucional. Y esto se demuestra también de que pudieron hacerlo con eficiencia y eficacia. ¿En qué sentido? En que inmediatamente después de haber aplicado la medida, el sector del transporte formal organizado ya había recibido su subsidio, su pensión, para que no se encarezcan los productos de la canasta básica, lo cual demuestra evidentemente que el gobierno ha hecho este tipo de medidas de una manera planificada y pensando justamente en las necesidades estructurales del país. Y creo yo que hay que rescatar que terminamos este 2025 tocando una de las políticas que han sido históricamente más delicadas para el país y que el gobierno nacional, en este caso, ha conseguido llevarla adelante. Y no solo eso, sino que además hubieron intentos de movilización, hubieron movilizaciones fuertes en el norte del país y que supo manejar el gobierno de la República siendo firme en su política, pero también justamente después implementando ese tipo de medidas económicas en Ibarra, en Otavalo, para que justamente puedan seguir, no se vea afectadas las poblaciones más vulnerables. Alejandro, esto que ha hecho el presidente Daniel Noboa, que es un hecho histórico, ¿no? Eh, Tratar de eliminar un subsidio que se iba al contrabando, que se iba a los grupos de delincuencia organizada, que se fugaba por las fronteras y justamente esa medida que fue dura, fue difícil, pero que se la tomó y el gobierno siguió prosperando en su accionar, más allá de que haya perdido una consulta popular, significa que el gobierno finalmente obtuvo un beneficio que es cumplir con aquello de mejorar el presupuesto general del Estado, eliminando este subsidio que se iba, como lo señalamos, por el contrabando, para quienes no lo necesitaban, y se focaliza, porque entendemos que es por primera vez que hay también medidas de compensación para quienes se podrían ver de cierto modo afectados, algo que antes simplemente se subía el precio de los combustibles y no había ningún tipo de compensación. Ahora sí se lo hizo con el presidente Daniel Noboa y es un poco también mejora esa imagen de la medida dura, pero sin embargo al focalizar esa ayuda pues se hace un poco más llevadero. Sí, por supuesto, y hay que recalcar el tema justamente de que este gobierno no le ha dado miedo gobernar. A diferencia de lo que habíamos vivido, por ejemplo, con Guillermo Lasso, que le daba miedo gobernar, que no emprendía las políticas necesarias, este gobierno no ha temido justamente de implementar este tipo de medidas necesarias para el país. Y en este tiempo lo que se ha hecho precisamente son este tipo de medidas estructurales necesarias, porque al final si es que el país no tiene justamente una credibilidad internacional, si es que tenemos todavía huecos rotos en el cual se nos sigue desangrando la economía, muy difícilmente podemos avanzar como país porque son justamente las trampas del subdesarrollo. Imaginémonos si somos de los únicos países que tenemos, por ejemplo, grandes candados constitucionales que le dice incluso al presidente de la República cómo tiene que ser su modelo económico, lo cual es completamente inaudito desde un punto de vista de derecho constitucional. Y justamente cuando comentábamos el tema de la consulta, si bien es cierto, ganó el no, yo creo que el gobierno realmente ganó desde un punto de vista primero de credibilidad internacional. Porque hay que Correcto. recalcar que el presidente de la República no salió a decir es que me hicieron fraude, es que la tinta ha sido mágica, es que me alteraron las papeletas, es que, no sé, la hada madrina vino y cambió las papeletas o cualquier historia de dimensión política trágica realmente para el Ecuador, sino que el presidente salió a asumir justamente el voto del electorado.
Y una cosa que es muy importante, yo creo que el Ecuador ganó con esta consulta popular. ¿Por qué ganó? Porque se pusieron sobre la mesa temas fundamentales que estoy completamente seguro que van a entrar en la agenda del 2026. Y el gobierno fue muy valiente de ponerlos sobre el tapete. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Por ejemplo, ¿qué pasa con la elección de los grandes cargos del Estado? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el rol hasta dónde tiene que llegar nuestra Corte Constitucional desde un punto de vista de control de legalidad, de control constitucional, o si queremos que la Corte Constitucional también haga política pública? Y esos son los grandes debates que ha puesto el gobierno nacional sobre el tapete con este tipo de consultas. Y cómo no, y algo que es muy importante mencionar, el tema de los partidos políticos y el tema de la Asamblea Nacional. Todo el Ecuador, todos los ecuatorianos hablamos, debatimos sobre el tema, si era mejor, si era peor, si era necesario, si no era necesario el financiamiento público a los partidos políticos. El Ecuador ganó con esta consulta popular porque hablamos de estos temas trascendentales. Por ejemplo, querido Leonidas, el día de Sí. hoy veíamos justamente la noticia de que existen, por ejemplo, denuncias por parte de los directores provinciales de reto hacia su director nacional, lo cual quiere decir evidentemente que los partidos políticos son un completo fracaso y encima justamente está sobre el tapete el tema de hasta qué punto, qué se hace con este financiamiento o si no llega únicamente a lucrar los bolsillos de los intereses particulares. Por eso creo yo que el balance realmente del gobierno es tremendamente positivo porque ha tratado temas tan fundamentales como por ejemplo qué hacemos con el sector público, como por ejemplo qué hacemos justamente con la dimensión del Estado. Hay que recordar, por ejemplo, que en este periodo de gobierno ha habido una racionalización de la estructura del Estado para no, simplemente no se trata esto de cuántos funcionarios hay, si hay más o si hay menos, sino de cómo funcionamos mejor. Ha habido una absorción de ministerios porque el Ecuador es un país pequeño, pero tenemos más estructura institucional que algunos países con mucha mayor cantidad de población. Entonces ha puesto sobre el debate temas importantes y creo yo que es el único gobierno en la historia que después de haber eliminado los subsidios, después de haber puesto sobre la mesa un tema de reforma constitucional, después de haber vivido un paro, después justamente de haber transitado por un año tan complejo que al día de hoy termine todavía con un 44% de aceptación ciudadana. Alejandro, y entre algunos apuntes que tengo aquí, justamente el gobierno estaba destacando también los logros económicos, sus crecimientos económicos en este año, pues por más de 22.000 millones de dólares, que significaba un 10,90% de crecimiento con relación al periodo 2024. Es decir, en la parte económica han aumentado las ventas, ha crecido el comercio, las ventas en el país, y el gobierno de Daniel Noboa pues un poco lo recalcaba, ¿no? Que pese a lo que en muchos casos se dice que la situación es compleja, pues hay repunte de ventas, es decir, la economía se está moviendo, pero ¿qué pasa de pronto con el tema laboral, el tema de trabajo? Por ahí falta afinar mucho más, a trabajar más para que hayan mayores empleos, para que el IES tenga más afiliados, por ahí hay que hacer mucho más para este 2026, Alejandro. Sí, por supuesto, para que justamente la ciudadanía pueda entender un poquito más claramente cómo es justamente el manejo de una economía nacional. Tenemos que ver cómo funciona una economía familiar. Si yo precisamente estoy sobreendeudado, si tengo muchas deudas en las tarjetas de crédito, si tengo una mala calificación en el buró, es imposible que nadie me preste dinero, ni siquiera para comprarme un carro, peor para comprar una casa y peor para poner un negocio. Este año el gobierno ha conseguido grandes hitos históricos desde el punto de vista macroeconómico, como por ejemplo la reducción justamente de la deuda pública, como por ejemplo que se rebaje también el riesgo país y esto genera justamente la confianza internacional para que nos miren al Ecuador para poder invertir. Ahora, esto necesita evidentemente de un tema que es fundamental y esto es una de ellas precisamente tiene que ver justamente con lo que comentabas, Unidas, del tema laboral, que va a ser uno de los grandes retos del gobierno nacional para el siguiente año. Hay que ser bastante claros. En este país, los más importantes para generar empleo no son ni siquiera los políticos, no son ni siquiera los economistas, sino quienes generan puestos de empleo en el Ecuador, son quienes, los empresarios, porque los más importantes en una economía son los trabajadores y los empresarios. Es lo único que nos genera justamente bienestar y economía. Y no hay nada más precario que la gente no tenga trabajo. Los costos, justamente las modalidades de contratación son muy antiguas y son muy arcaicas. Solo para ponerte un ejemplo, querido Leonidas,
Sí. Todavía no se contemplan formas en las cuales la gente pueda trabajar en ambientes subterráneos, como por ejemplo en Quito, que ya hay un metro de Quito. No contemplan nuevas formas, por ejemplo, de cómo cumplimos las 40 horas con modelos de negocio que los lunes no tienen ninguna actividad, pero que en cambio sí tienen actividad los sábados y los domingos. Nuestro código de trabajo es muy anticuado, no contempla este tipo de situaciones y evidentemente el valor del trabajo es uno de los insumos más importantes desde el punto de vista de la productividad. En este sentido, necesitamos urgentemente ir hacia una reforma laboral, porque si no es imposible, porque si no, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos la consecuencia de no tener, por ejemplo, un trabajo por horas, es que tengamos a mucha gente sin afiliación, que tengamos a mucha gente sin protección laboral, que tengamos a mucha gente sin un historial, por ejemplo, para que puedan acceder a un crédito, lo cual es terrible. Y en este no es un tema justamente de apasionamientos ideológicos, sino de qué necesita el país. El Ecuador está, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, por debajo de la media latinoamericana. ¿Por qué? Porque somos de los pocos países en el mundo que no tiene reconocido, por ejemplo, el trabajo por horas. Alejandro, y esa justamente meta que tiene el país de tratar de avanzar para el 2026 es un reto bastante grande, bastante fuerte, porque sabemos que en la parte política el gobierno tiene, si bien es cierto, el respaldo de una mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, se va a complicar para conseguir esa mayoría absoluta plena para aprobar transformaciones a la Constitución. ¿Qué debería hacer el gobierno, el presidente, con su bloque legislativo? ¿Cómo debería manejarse en este nuevo periodo presidencial? Porque justamente hay mucho por hacer, mucho por reformar, pero se sabe que la oposición al menos no le va no le va a aprobar justamente las propuestas del Ejecutivo. El gobierno está teniendo justamente una misión muy importante que es superar precisamente una constitución del 2008 que se ha constituido prácticamente como un panfleto político. ¿Por qué un panfleto político? Porque tiene justamente más principios declaratorios, más un mundo ideal que no funciona precisamente como una estructura constitucional y de derecho. En este caso, el gobierno necesita en el 2026 primero hacer más gestión política desde el punto de vista interno dentro del partido político, porque para este tipo de grandes reformas de envergadura necesita estar fuerte al interior, necesita que ADN tenga justamente direccionamientos ideológicos fuertes que comulguen con la política pública del gobierno y que le puedan acompañar en este sentido. También necesita que los asambleístas le apoyen de una forma más protagonista desde el punto de vista de manejo técnico de la normativa para que pasen los controles, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Y cómo no, necesitamos todos los ecuatorianos, no únicamente el gobierno, porque no es del gobierno de Daniel Noboa, sino que es del Ecuador, plantearnos qué vamos a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Querido Leonidas, debe ser de las únicas instituciones en el mundo que no hace nada, que no funcione y que todavía existe. No tenemos reconocido todavía electo un fiscal, no tenemos al Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, y son elementos que los ecuatorianos, más allá de la consulta, todavía a día de hoy tenemos que tratar, reconocer y tratar. Eh, hay un tema también que tiene que ver con las reformas al Código Orgánico Integral Penal que está planteando el gobierno nacional. Hoy justamente pues se presentaba un proyecto de reforma a algunos artículos, entre ellos el artículo 16 del numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, para que los delitos de terrorismo, su financiación y la delincuencia organizada, pues vincula delitos graves como sicariato, secuestro y narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas, la minería ilegal, entre otros, no prescriban. Esto fue presentado por la bancada de ADN hoy en el legislativo. ¿Es posible encontrar cambios en el Código Orgánico Integral Penal, estas reformas que se busca combatir, dice el bloque de ADN, justamente el sicariato, el secuestro, los delitos graves, el narcotráfico, pornografía infantil, minería ilegal, entre otros? ¿Es posible que se consiga aquello cuando se muestra de que aparentemente muchos de estas propuestas, estas reformas, tienen dolencias jurídicas que no están bien concebidas? ¿Cómo lo ve usted, Alejandro? Creo yo que el gobierno ha necesitado un poco de mayor acompañamiento técnico desde el punto de vista jurídico, lo cual ahora sí ha habido un cambio, por ejemplo, con la nueva designación del secretario de la Administración Pública, de la Secretaría De Jurídica, integridad jurídica, justamente sí. de la lo cual evidentemente le va a dar una mayor refuerzo justamente a este tipo de propuestas. Pero precisamente volvemos al El punto doctor inicial, es Herrería decir, fue magistrado constitucional, es decir, conoce muy bien lo que se puede y lo que no se puede cambiar en la Constitución. totalmente, si hay alguna voz autorizada justamente para tratar de este tipo de temas, es el doctor Herrería,
más allá de los apasionamientos ideológicos, es una persona con una gran trayectoria y justamente esas son las evaluaciones adecuadas que ha hecho el gobierno después de lo que pasó con la consulta popular, es decir, necesita un refuerzo, por eso ha tenido también un cambio de ministros para justamente escuchar lo que el pueblo le estaba diciendo en este sentido. Entonces, evidentemente, ¿qué va a pasar con este tipo de reformas? Lo que sí se requiere también es un mayor acompañamiento por parte de los asambleístas. ¿Para qué? Para que mejoren las leyes. Ese es el trabajo de la Asamblea Nacional, que le nutran, que le den de mayor revestimiento técnico, porque lamentablemente nos está pasando algo, por ejemplo, con el caso de Fernando Villavicencio, es decir, huyen, ¿no es cierto? Están en la clandestinidad, esperan a que prescriban justamente los delitos y aquí no ha pasado nada. Esto es una lucha contra la impunidad porque aquellas personas que cometen delitos contra el Estado, que cometen justamente asociación ilícita, tienen que rendir cuentas ante los ecuatorianos porque nos están robando, nos están quitando el país, están matando a nuestros hijos, a nuestras familias. Y de eso tiene que ver justamente esas reformas con el Código Penal, porque lo que estamos huyendo los ecuatorianos es que, bueno, hacen la zapería y después se van y huyen del país y no pueden ser juzgados. Es decir, eso ya se tiene que terminar y en ese sentido justamente es que van girando este tipo de reformas. Recordando evidentemente que la Constitución tiene que ser reformada inevitablemente si es que queremos tener este tipo de reformas estructurales necesarias para salir de la inseguridad. Alejandro, y el 2026 va a ser un año justamente de arranque de nuevas propuestas del gobierno nacional que sin lugar a dudas tendrá muchos Escucha. reparos, muchos cuestionamientos, mucha oposición dentro de lo que es el manejo de la cosa pública, el manejo político. ¿Qué podría pasar también con esos frentes donde tiene, por ejemplo, discrepancias, diferencias, el presidente Noboa con el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, con lo que significa la Revolución Ciudadana y sus autoridades que están prácticamente en una situación de diferencias marcadas y que no le hace un poco bien al país cuando no se unifican estos apoyos, respaldos justamente para trabajar en bien de la sociedad? ¿Qué pasa con Guayaquil? ¿Qué pasa con Quito, por ejemplo, que tiene dos frentes y el presidente Daniel Noboa? ¿Cuál debería ser el manejo en este 2026? Porque, sin lugar a dudas, son autoridades de ciudades grandes, importantes, y que justamente marcan también una agenda política afín a ellos. Bueno, la Revolución Ciudadana está viviendo un proceso, un momento político muy curioso que realmente todos estábamos viendo que iba a llegar, y es que ni siquiera se soportan entre ellos mismos, lo cual lo demuestra precisamente los pronunciamientos de algunos liderazgos importantes de la Revolución Ciudadana que han sido históricos, como por ejemplo del propio Pavel Muñoz, es decir, Pavel Muñoz, que ha sido uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana durante mucho tiempo, ha manifestado, por ejemplo, que ya no necesita el apoyo del expresidente de la República para presentarse nuevamente a la alcaldía de Quito. Y así, unos asambleístas, justamente que se han apartado de esta línea, han llegado a decir queremos que justamente alguien le quite el teléfono a Rafael Correa. ¿Y esto por qué? Porque hay que reconocer que el correísmo es un movimiento netamente caudillista. Y esto quiere decir que depende de la figura de Rafael Correa, lo cual a día de hoy está siendo justamente criticada por sus propios idearios, por sus propios ex leales, sino que ahora ya le están diciendo por favor de un paso al costado. ¿Qué es lo que debería hacer justamente el movimiento ADN o el presidente de la República? Este contexto es capitalizar esta tercera vía, es decir, hay una serie de ciudadanía que ya quiere justamente centrarse en las políticas técnicas y ahí es donde el gobierno justamente tiene que reforzarse y apalancarse y cómo no, reconocer que en el Ecuador existe mucha gente joven, mucha gente profesional que pueda hacer la nueva política, que le pueda acompañar al presidente de la República a través de qué, a través del partido político ADN, porque desde ahí tienen que salir los nuevos ministros, desde ahí tienen que salir los nuevos subsecretarios, desde esta defensa idearia del movimiento político, y esto va a ser uno de los retos del presidente de la República en el 2026, es decir, la Revolución Ciudadana se está desgastando por sí misma, por su propia naturaleza, justamente de gente que va aprovechando el momento político, que no quiere justamente un ideario político, y en este contexto esta tercera vía, esta ciudadanía informada, esta gente que se relaciona a través de TikTok, a través de redes sociales, es lo que justamente el presidente de la República tiene que apoyarse en esta gente, en esta ciudadanía ecuatoriana que quiere un país diferente. Alejandro, el presidente Daniel Noboa ha tenido digamos que un exitoso manejo comunicacional a través de las redes, ese contacto con la gente, de darle a conocer todo lo que está haciendo y trabajando. Eso lo ha ayudado mucho para apuntalar su imagen. La pregunta es, con estos actores políticos que están saliendo como tercera vía,
en unas próximas elecciones seccionales? ¿Cómo podría quedar un panorama? Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa, que quiere tener obviamente mayoría con su movimiento ADN en los municipios, en las prefecturas. Eso para el 2027, el próximo año es un año prácticamente electoral. ¿Cómo quedaría un poco estructurado el país cuando vemos que hay quienes hablan de esa tercera vía, separados del correísmo, no de derecha, pero tampoco tan tirados a la izquierda? Esa tercera vía que aparece por ahí, que hemos visto algunos bosquejos de algunos actores políticos que intentan juntarse. ¿Cómo lo ve usted? Sí, o sea, la tercera vía tampoco es justamente el decir voy a por cualquier cosa, para no decir nada, sino que la tercera vía tiene que ver justamente con cuáles son los mínimos irrenunciables y qué es lo que quiere la ciudadanía. Por ejemplo, en ciudades grandes y pujantes como Guayaquil, como Quito, lo que la gente quiere es gente técnica, gente que sepa hacer las cosas, que ya huya de la politiquería antigua, de que cualquier cosa se convierte en un tema de acto político en contra del gobierno, por ejemplo. El presidente de la República ha dicho queremos avanzar, apoyar a las ciudades, mientras que, por ejemplo, algunas alcaldías de la capital de la República han manifestado es que por culpa del presidente no podemos ni siquiera organizar fiestas de Quito. La gente está cansada de eso, la gente está cansada de tanta excusa y de tanta politiquería, sino que lo que se quiere precisamente es obras ante ciudades además tan pujantes y tan importantes que se ven detenidas precisamente por gestiones municipales mediocres. En este contexto, evidentemente, va a ser trascendental. De hecho, querido Leonidas, yo te diría que ya vamos a empezar en enero con año electoral, porque ya van a empezar los precandidatos, las organizaciones, los movimientos, ya van a aparecer los mismos de siempre. Pero está claro que lo que está buscando el Ecuador es construir algo nuevo, algo diferente, algo técnico, que huya precisamente de estos debates politiqueros que justamente quieren politizarlo absolutamente todo, sino que lo que la gente quiere es que ya no hayan sobreprecios. La gente lo que quiere es que nuestros alcaldes estén libres de cualquier posible acto de corrupción, que nuestras autoridades no estén justamente en procesos judiciales continuamente, sino que sean actores en los cuales la gente creamos, en los cuales nosotros nos sentamos orgullosos como ciudadanos, y este va a ser justamente una oportunidad importante para el gobierno. ¿Para qué? Para que esta política nacional comulgue con lo que se está haciendo en las grandes ciudades del Ecuador y, como no, pues en la política local. Por supuesto, Alejandro. Vamos a estar pendientes, ¿no?, qué ocurre, porque será un año electoral empezando el 2026 y también tendremos oportunidad de seguir analizando la política ecuatoriana, lo que pasa con el gobierno nacional, lo que pasa con la oposición, y esperando, por supuesto, que sea un año de cambio, donde justamente esa oposición se sume al barco de crear un nuevo país, un nuevo Ecuador, donde realmente se trabaje por el bien de los ciudadanos. Para eso se los eligió, justamente, y eso es lo que espera la ciudadanía, que todos arrimen el hombro para tener un mejor país, un mejor Ecuador, Alejandro. Agradecerle, mi querido Alejandro, y que tenga usted una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que sea un venturoso 2026 para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Fernando, tenga muchas bendiciones en este año 2026 y, por supuesto, si no nos vemos hasta esta próxima Navidad, pues que tenga un excelente Nochebuena, feliz Navidad, mi querido Alejandro. Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el Diálogo Nocturno. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, así llegamos a la parte final del Diálogo Nocturno. Será hasta la próxima. Recuerden, sigan en sintonía de Radio I-99. Buenas noches. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.